porque Él lo merece. Entonces, para comenzar nuestro tiempo de alabanza y de oración, quiero invitarles a que nos pongamos todos de pie, a que podamos disponer nuestro corazón, a que podamos cantar a Él. Y esta canción que vamos a empezar a cantar dice lo siguiente: solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Entonces, mis amados hermanos, entendiendo lo que acabamos de memorizar, Juan 14:6, cantemos a ese camino, a esa verdad y a esa vida que es nuestro amado Señor Jesucristo. Démosle la gloria. Cantamos juntos. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En San Juan 14 y el verso 6 dice Jesús: soy la verdad, soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En San Juan 14 y el verso 6 dice Jesús: soy la verdad, soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y por eso, recordando en Sofonías capítulo 3 versículo 17, el Señor está en medio de ti. Dice así: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, Él se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Entonces vamos a cantar esta canción que dice precisamente eso, recordando la palabra, recordando que por ella es la verdad. Entonces démosle la gloria y la honra al Señor. Vamos a cantar juntos: Jehová. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Vamos a volver a cantar: Jehová está en medio de ti. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo.
poderosísimo, poderosísimo. Vamos a volver a cantar una vez más. Jehová está en medio de ti, a capela. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti, con alegría callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Una vez más, poderosísimo. Vamos a orar y vamos a seguirle dando la gloria y la honra al Señor. Bendito Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por este maravilloso día. Señor, gracias porque nos permites poderte adorar, poder cantar tu palabra, Señor, poder expresarte a ti, Señor, esa adoración que tú solamente te mereces. Gracias porque realmente podemos decirte a ti que tú estás en medio de nosotros, Señor, recordando, Padre Celestial, que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, estás tú en medio, Señor. Y por eso nosotros te glorificamos, te exaltamos, te damos la honra, te damos el honor. Ahora, Padre Celestial, te queremos pedir que nos ayudes a tener ese corazón dispuesto, Señor, a recibir, a inquirir en las Escrituras, a inquirir en tu palabra, Padre Celestial, y que realmente esa palabra llegue a nuestro corazón para que también nosotros la podamos aplicar a nuestra vida, Señor, y también poderla compartir al que realmente lo necesita, a este mundo que está perdido, pero que nosotros tenemos ese instrumento para que ese mundo, el mundo pueda ser salvo y pueda conocerte a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén. Mis amados hermanos, Johanna, por favor, ayuda acá. Iglesia, buenos días. Eso. Que retumbe toda esta región, que sepa que hay una iglesia que se congrega acá proclamando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén, así es. Bueno, gracias a Dios por lo que nos permite y por el trabajo con los niños. Gracias a las hermanas, hermanos que están. Eso no es fácil, ¿no? Por lo pronto, para mí el Ministerio de Niños es muy, muy complicado. Así que gracias a la gracia y el esfuerzo que Dios ha dado a estas maestras y a estos maestros, enseñando las clases bíblicas cada domingo, ¿no? Cada domingo. Y también saludando a los hermanos o amigos que se están conectando a través de los medios. Gracias a Dios por sus vidas. Y que Gracia en Abundancia está orando por cada uno de ustedes, por los amigos que se conectan, por los invitados, por las familias que de pronto llegan, ya sea aquí físicamente o a través de los medios. Entonces, bienvenidos. Así que gracias a Dios por sus vidas. Es un privilegio, es una bendición grande podernos reunir cada domingo a recibir, también a traer, ¿no? Traemos palabra porque entre semana hemos recibido de lo que el Señor nos ha dado y venimos a traer, ¿cierto? A traer una palabra de aliento, de pronto al hermano que está desanimado, que esté pasando una situación difícil, de pronto una palabra de exhortación cuando tratamos de alterar el orden de Dios en la disciplina. También consuelo, ¿no? Ánimo, ¿cierto? Pero sobre todo, en todo y por todo, que el nombre de nuestro Señor sea exaltado, ¿cierto? Exaltado. Así que lo que venimos a traer de lo que recibimos entre semana,
pero también a recibir lo que Dios tiene a través de su palabra como comunidad, como iglesia. Hemos estado, y es un privilegio de verdad, sabemos que, y hoy que es Domingo Misionero, sabemos que reunirnos a abrir la palabra es un privilegio que no está en todo el mundo. O sea, hay países, regiones, en donde está prohibido ¿qué? La predicación del evangelio. Hay prohibiciones. No sabemos si en algún momento esas restricciones nos toquen, no lo sabemos. Pueda que llegue el día, porque el mundo está lanzando, ¿cierto?, todo su bombardeo de misiles, hablando en términos actuales, en contra del conocimiento de la verdad. Eso es lo que dice la palabra. Y cada vez el ataque es más fuerte. Cada vez hay grupos que están creciendo para desmeritar la verdad de la Escritura. Y hay congresos, incluso del ateísmo, hay congresos muy grandes que se están organizando. ¿Para qué? Para oponerse al conocimiento de la verdad. Y si nosotros como iglesia no estamos preparados, entonces ¿quién? ¿Quién? ¿Serán las instituciones? ¿Será el gobierno? ¿Serán las EPS? ¿Quién va? Pues es la iglesia, porque nosotros hemos sido apartados con esa misión de ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Así que de verdad que es un privilegio poder tener una Biblia, poderla abrir, poderla leer, y es algo que experimentamos de la bondad de Dios. A veces como que se nos enfría, ¿cierto?, esa capacidad de asombro. Entonces damos por hecho de que lo podemos hacer porque tenemos fuerzas para hacerlo y ya. Pero se nos olvida que Dios está obrando en todos los aspectos de nuestra vida, en todo, en nuestro levantar, en nuestro acostarnos, en todas las situaciones, incluso las situaciones difíciles. Dios permite las situaciones difíciles, ¿para qué? Para que podamos experimentar en medio de la situación difícil la dirección, el consuelo y la fortaleza que solamente encontramos en Él. Josué nos ha enseñado muchas cosas. Como toda la palabra es viva y es eficaz. Y hoy vamos entonces a entrar, capítulo ¿qué? 14, ¿no? 14, capítulo 14. Hace 8 días estamos en el capítulo 13 del libro de Josué y hablando, ¿cierto?, de tres aspectos con base en Josué, en Balán, este hombre tremendo que en Génesis ya nos presenta, en Pentateuco, y en los levitas. Hoy entonces vamos al capítulo 14. El título que tengo acá es Canaán repartida por suerte, ¿no? Y ya entendemos que suerte no significa que compraron una boleta, ¿cierto? No compraron el baloto y compraron la tierra, ¿no? Suerte significa la manera como, ¿cierto?, ellos tomaban decisiones. Y obviamente era una suerte que finalmente estaba, ¿qué?, dirigida por el Señor. No era azar, no era algo de azar, no era la lotería, no eran las rifas, ¿no? Rifas, juegos y espectáculos, no. Era algo que era dirigido por el Señor. Dice acá la palabra, y los invito a que nos coloquemos en pie. Las maestras estaban diciendo que se oye un aguacero cuando leemos la palabra y vamos a demostrar que no, tienen razón. O sea, que los niños no nos van a ganar. Y vamos a hacer lo posible para que nos entendamos unos a otros, ¿cierto? Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, ¿cierto? Versículo 1 al versículo 5. Pausados y cadenciados, a ver si le atinamos a un buen coro, ¿cierto? ¿Listos? Bueno, vamos a iniciar. Capítulo 14, versículo 1. ¿Listo? A la 2, 3. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de Josué fueron 2 tribus, José, Manasés y Efraín.
y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Padre, te damos gracias, bendito Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la misma palabra tuya, de poder, Señor, de vida eterna, Señor, en Cristo Jesús. Gracias porque hoy nos estás hablando a través de ella, porque podemos escucharte, bendito Señor, en cualquier momento, en cualquier situación. Hoy, Señor, nuestro corazón dispuesto para que continúes obrando, Señor. Una vez más, que tu nombre sea glorificado. Que ese plan de salvación a través de tu palabra, Señor, sea inquietando, Señor, a estos corazones que aún no te conocen. Que sean transformadas sus vidas, como has transformado la nuestra. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Podemos sentarnos? Bueno, sí. ¿De algo sirvió la clase de niños esta mañana? ¿Estamos mejor? ¿Estamos más coordinados? Van a tener un papel fundamental aquí al frente. Así que 14 dice que esto es pues lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán. Esto ya había sido determinado por Moisés de acuerdo al mandato de parte de Dios. ¿Quiénes iban a repartir, cierto? ¿Quiénes iban a repartir esa tierra? ¿Cierto? ¿Quiénes las iban a repartir? Y en Números 34, si usted quiere anote la cita para ganar tiempo, en Números 34 del versículo 16 al 19, ahí ya estaba dicho cómo iba a ser la repartición de la tierra. Si quiere anote la cita, yo la voy a leer rápidamente. Y habló Jehová a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra. El sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones. Entonces ahí comienza a enlistar cada tribu, cada príncipe de tribu en Números capítulo 34, versículo 16 en adelante. Así que lo que está diciendo acá, lo que estamos leyendo en Josué, ya había sido establecido antes, ¿cierto? Antes de cruzar el Jordán ya había sido establecido. Así que Josué y el autor de Josué está simplemente refiriéndose a lo que ya estaba escrito. ¿Y qué más dice? Entonces, Eleazar, recordemos que el sacerdote, el sumo sacerdote, que era hijo de ¿quién? De Aarón, ¿cierto? Era el tercer hijo de Aarón, porque los otros, ¿se acuerdan? Las otras dos personas, las otras dos joyas, ya habían muerto, ¿cierto? Habían presentado fuego extraño delante de Dios y Dios es un Dios realmente muy disciplinado en ese sentido y ejerció una disciplina que por este fuego, finalmente, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó con estos dos varones? Murieron, ¿cierto? Fueron consumidos. Estamos hablando de ¿quién? Nadab y Abiú, ¿se acuerdan? Eso está ahí registrado. Entonces, por eso, vuelvo y repito, que cuando nosotros vamos a iniciar la lectura de la Biblia, y de pronto por los que están conectando acá, o si hay alguien nuevo acá y no ha leído la Biblia, siempre decimos que lo mejor es ¿desde dónde? Desde el comienzo. ¿Para qué? Porque si no leemos la Biblia desde el comienzo, nos vamos a perder un caudal de enseñanza impresionante. Simplemente vamos a decir, ¿y quién será Eleazar? ¿Y quién será Nun? ¿Y quién será tal personaje? Entonces ya sabemos por la referencia al Pentateuco, por la referencia a los primeros 5 libros, que Eleazar entonces era el tercer hijo de Aarón y que los otros dos hermanos, los mayores, murieron por presentar un fuego extraño y quedó el sacerdote Eleazar. ¿Para qué? Para distribuir. Caleb va a ser fundamental también, y Josué obviamente, estamos hablando de Josué, que son los que van a repartir. Así que, fíjense ustedes lo interesante, el pueblo que Dios ha escogido, lo ha elegido para una función, para una misión. Así que cuando nosotros entendemos por los primeros 5 libros de la Biblia, entendemos que esa elección tiene que ver con una tarea. Fueron elegidos para que fueran ¿qué? Luz a las naciones, el pueblo de Israel. Fueron elegidos para servir.
es la manera en que nosotros hemos entendido o nos hace entender la Biblia, que sí, el pueblo de Israel fue elegido con una misión. Siempre que se habla, cuando hablamos entendemos la santidad de la Biblia, santidad es apartados, ¿para qué? Para una misión, para un trabajo. Nosotros somos santos, ¿por qué? Hemos sido apartados, ¿para qué? ¿Para qué? Lo aprendimos en el primer, bueno, para llevar el mensaje de salvación, para traer luz, ¿cierto?, al mundo. Entonces entendemos que es un pueblo que ha sido escogido por Dios y ya anteriormente la Biblia nos hace entender que no era porque fuera el pueblo más que, más excelso, el más santo, el perfecto, no, ¿cierto? Era el más que vil y menospreciado. O sea, nadie quería tener nada con los judíos, eran un pueblo insignificante. Pero ahí es donde obra Dios, en la humildad de ese pueblo. Lo escoge, ¿por qué? Porque Dios quiere. Es decir, que Dios hace conforme a su voluntad, porque el que ha creado todas las cosas con la palabra de su poder puede determinar cualquier cosa. Y lo que venga de él es perfecto. O sea, no hay imperfección en Dios, no hay imperfección en nada. Ayer estábamos hablando en parejas, ¿no? En las parejas es la pareja que nos ha dado perfecto, un hogar perfecto, porque finalmente estamos hablando de la obra de Dios. Estuvimos hablando ayer de Boaz y Ruth, espectacular historia, mucha enseñanza, y finalmente cómo Dios comienza a hacer su obra para que ellos dos se conozcan prácticamente, ¿cierto? Para que lleguen a conocerse. Y de la misma manera vemos cómo Dios nos muestra el control de la historia, porque quien controla la historia es definitivamente ¿quién? El creador de todas las cosas. No podemos nosotros crear la historia. Participamos de la historia que Dios ha determinado. Así que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios como iglesia. ¿Para qué? Para poner acento a la historia que Él ha determinado. Y ese acento se llama Jesucristo. El Evangelio, el centro de la historia, Jesucristo. Así que lo que ya pasó en el Antiguo Testamento conducía a un Mesías que es Cristo, y lo que ya pasó en el Nuevo Testamento nos recordaba la obra de Cristo, y hoy proclamamos la obra del Señor. ¿Por qué lo decimos? Porque finalmente, de alguna manera, Antiguo Testamento está explicado en el Nuevo, y por eso también para entender parte del Evangelio, para entenderle el plan de salvación, necesitamos ir a ¿qué? Explorar la historia de la salvación. ¿Qué pasó con Josué? ¿Por qué es determinante Caleb? ¿Qué tiene que ver Eleazar, cierto? ¿Qué tienen que ver estos personajes? De pronto para nosotros, hace 8 días les decía que cuando uno se reúne, y sobre todo con los abuelitos, ¿cierto? Y que nosotros estábamos más chicorios, ellos comenzaban a hablar de por allá del tío, abuelo, por allá de los vecinos, y uno quedaba pues, porque nunca conocía a esos personajes, hablaban de gente conocida por ellos, y uno que quedaba como ahí al margen de las conversaciones, todo aburrido, ellos se reían y charlaban, y pasa así, que cuando uno va a la Biblia y no conoce la historia, pues uno como que comienza a pasar hojas, porque el ceneceo, ¿eso para qué? El fariseo, eso como que, ¿qué significa? Entonces por eso es necesario desde el principio para conocer y poder darle sentido, ¿cierto? Porque finalmente es la palabra de Dios, y toda la palabra y toda la escritura es que inspirada por Dios. Así que lo cual le repartieron el sacerdote, y el primer orden es el sacerdote. Fíjense que acá es un pueblo que está conducido por el Dios santo y eterno. Por lo tanto, el sacerdote va a cumplir una ¿qué? Función muy importante, porque es un pueblo santo, es un pueblo que se está preparando y se ha preparado en todo sentido, porque ya fue rescatado, ya se le dio una ley, ya se le dio una instrucción de cómo debe presentarse delante de Dios. Así que el pueblo ya sabe que delante de Dios no nos presentamos como nosotros queramos, no, nos vamos a la presencia de Dios conforme Él establece que nosotros nos presentemos. Así que entendemos y lo que estábamos escuchando en el encuentro bíblico con los chicos, con las maestras, finalmente hay un solo camino. Finalmente había un modo de acercarse a Dios. No hay manera de nosotros inventarnos algo. ¿Para qué? Para decir que finalmente nosotros tuvimos algo dentro de la salvación. No, todo ha sido determinado por Dios. Lo único que aportamos nosotros, ¿qué es? El pecado.
No hay nada más para aportar, ni siquiera de buenas obras, porque no hay nada que nosotros podamos aportarle a Dios para que Él nos salve. Solamente, incluso, dice, la fe, perfecto, pero la fe, ¿quién la da? Dios mismo. Aún eso, ¿no? Es don de Dios. Y dice Efesios, para que nadie que se gloríe. Mira, yo tengo estos méritos para salvarme. Yo he sido muy buena persona. Yo he sido excelente. No he pecado. He sido buen esposo. No falta nada. He sido buen hijo. He sido buen padre. No hay nada en nosotros de mérito que pueda darnos un pedacito de cielo. Nada. Josué, hijo de Nun, repartieron entonces el sacerdote, y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad. Bueno, entonces vamos a ver, y ahí nos explica, ¿cierto? Nos explica también en versículo 4, porque los hijos de José, ¿qué? Fueron 2 tribus. Entonces el mapa que ustedes tienen hay que compartir, de pronto si alguien no lo tiene le podemos compartir el mapa en el WhatsApp. Ese mapa de la distribución, alguien podría decir, oiga, pero en ese mapa falta José. No, aquí nos está explicando por qué José no está en el mapa. Porque está distribuido ¿en qué? En 2 tribus, Manasés y Efraín. Ahí nos explica. Es decir, fíjense ustedes cómo la Biblia nos explica, y en algunos temas es como con plastilina, ¿cierto? De verdad. O sea, a veces somos torpes de entender, y la Biblia nos explica, nos desmenuza por qué estamos hablando de 9 tribus y media acá en el occidente y por qué 2 tribus y media allá en oriente. Así porque ya se habían quedado 2 tribus y media en el oriente del Jordán y entraron las 9 tribus y media al occidente. Sabemos que Simeón también, habíamos hablado, recordando Simeón y Leví. Simeón le tocó una región como desértica, como infértil, y fue distribuida en la región de Judá de a poquitos, ¿cierto? De a poquitos, de a pedacitos. Por eso Simeón prácticamente quedó regada por todo lado y como que se perdió esa tribu como cuerpo, como unidad, como tribu. Y fueron simplemente poblando algunas regiones. Y Leví, los levitas, que finalmente van a estar distribuidos, y de hoy en 8 vamos a hablar más de los levitas, de las ciudades de refugio, de cómo estaban distribuidos los levitas en la extensión de la tierra de Canaán, y lo fundamental, el papel de los levitas dentro de la vida y dinámica del pueblo de Israel. ¿Qué más sigue acá? Entonces, quiero invitarlos de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés. El éxito de la conquista del pueblo de Israel, de la tierra prometida, el éxito en toda misión son ¿qué? Es la obediencia a las instrucciones. Eso hasta en la técnica lo aprendemos. Ustedes desbaraten un celular sin instrucciones y vuelvan a armar y va a tener problemas, ¿cierto? Cualquier cosa, ¿cierto? Cualquiera. A veces tenemos mucha iniciativa, yo lo puedo arreglar. Desbarate usted un aparato y seguro que le sobran piezas o le falta, ¿cierto? A mí me ha pasado. Así que siguiendo las instrucciones al pie de la letra, ¿y quién más del Creador? El éxito va a ser garantizado, porque esto no es gratuito que aparezca acá. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Así que esto es un tema muy interesante. 1, conocer la voluntad de Dios. Y 2, obedecer la voluntad de Dios. Es decir, son 2 temas y 2 aspectos. A veces conocemos, pero nos falta la segunda parte, obediencia. No nos sujetamos. Así que no es solamente conocimiento. Para conocimiento nos sobra tiempo. El éxito en toda campaña y el éxito en nuestra vida, en el éxito conforme lo dice la Biblia, es el propósito que Dios nos ha colocado, y el éxito en ese propósito de cumplirlo es la obediencia a la palabra. Y esto era determinante en el pueblo de Israel. En la medida en que el pueblo cumpliera las órdenes, los mandamientos minuciosamente, había bendición, había éxito. Y versículo 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Y dice acá Caleb: yo era de edad de ¿qué?
40 años. Entonces han pasado 40 y algo años. ¿Cuántos tiene Caleb en esta? 85. Más adelante lo va a ratificar. O sea que cuando salieron de Egipto, ¿cierto? Pasaron unas cositas y acordemos qué pasó en Cades Barnea. ¿Se acuerda? Cades Barnea va a ser fundamental porque desde Cades Barnea, ¿qué pasó? Enviaron ¿qué? Espías, 12 espías. Y también por la lectura de Deuteronomio entendemos que fue una idea del pueblo enviar espías, ¿cierto? Fue una idea del pueblo. Moisés se dio a esa idea del pueblo y no era idea de Dios. Dios se había dicho ¿qué? Dios se había dicho que tomen la tierra. Pero nosotros, uno le echa la culpa oye, ¿y por qué no hicieron caso? A ver, obedezca. ¿Cuántas veces usted ha hecho las cosas por su propia prudencia? ¿Cuántas veces usted ha tomado decisiones sin consultarle a Dios? ¿Cuántas veces usted se ha sentido seguro? Es por acá. Muchas veces, ¿cierto? Y es cuando comenzamos a dar vueltas y vueltas y se nos complica la vida. Y el pueblo de Israel, por ese chiste, para ellos, de ir a mirar y verificar la tierra, duraron 40 días verificando la tierra, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Y qué vieron? ¿Se acuerdan que vieron los espías? Gigantes. Gigantes, ¿cierto? Si para mí un hermano de unos 70 es un gigante, imagínense. Imagínense cuando la Biblia habla de gigantes. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Tremendo. O sea, ¿cómo es la fe de Caleb? ¿Cómo floja? Firme. Porque es que esto no es fácil decirlo, ¿cierto? Yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Y ya habíamos aclarado el término perpetuo, ¿no? Hasta que haya un cambio determinado por Dios. Por cuanto cumpliste, ¿siguiendo a quién? A Jehová mi Dios. Es decir, miren cuántos años ha pasado desde Cades Barnea hasta este momento. ¿Cuántos años ha pasado? 40, ¿cierto? Algo más de 40 años. Y la fe de Caleb se mantiene ¿qué? Firme. O sea, la fe de Caleb. El Caleb que entró a la tierra prometida y el Caleb que va a poseer la tierra prometida, parece que se mantuvo firme. ¿Vamos ahí? Es decir, que para Caleb los años no apocaron ni su corazón ni su fe. ¿Vamos ahí? O sea, por el contrario, le afianzó, ¿cierto? Y ciertamente la tierra que oyó tu pie. Bueno, ahora bien, versículo 10, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy ¿de qué? 85 años, 85. Levante la mano los que tienen 85 años. Allá. Hermano, pero no se quite la edad. 85 años. ¿Cuánto nos falta para llegar a 85? A mí me faltan como 60 años todavía. Pero esa fe de ustedes, yo acá todo lleno de fe, de años, de vida y no, qué maravilla, ¿no? Así que miren lo interesante, 85 años. Pero miren el 11, hermano, para que nos desbaratemos de la emoción. El 11 que dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Solamente eso. Ahora mire lo que sigue. Todavía más emoción. Dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que en aquel día que los anaseos están allí. ¿Quiénes eran los anaseos? Gente gigante y fiera, brava en guerra, ¿cierto? Guerreros fieros. Están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas
Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ¿qué? Ha dicho. Oiga, es que Caleb le está creyendo. En serio. O sea, le cree a Dios. 85 años. ¿Usted se imagina a Caleb? Va a un banco y fila preferencial para tercera edad. ¿Cuál? ¿Tercera edad? ¿Qué le pasa? Oiga, es que el mundo nos llena unas ideas de verdad. Para la sociedad, atención, tercera edad es que la persona ya no sirve para nada. Triste decirlo así, pero así es. Ya después, a mis 35 ya no consigo trabajo en ningún lado. No, mentiras, tengo más. Ya, no, la sociedad comienza, incluso a nosotros los creyentes nos meten en la cabeza que siendo viejos no servimos para nada. Y eso es una idea ¿de dónde? Del mundo. Pero a nosotros nos gusta que nos den fila preferencial, que nos den los primeros puestos, que no sean la silla en Transmilenio, porque es que ya no aguantamos estos 60, 70. Y casi que mendigamos el favor de la gente de 50 para adelante. Qué tragedia, ¿no? O sea, es que la vida del cristiano es diferente y tiene que ser diferente al mundo. Y nosotros los cristianos nos dejamos permear por el mundo en lugar de nosotros ser luz al mundo. Vienen las tinieblas. No, pobrecito. No, yo subo las escaleras y me doy en la rodilla, en serio. Yo me encuentro con Caleb y me desbarata de la emoción este hombre. ¿Usted se imagina Caleb? ¿Ustedes saben cuántos años en promedio tenía el ejército con el que él está peleando más o menos? 40 años más o menos. Y él era de 85 años. O sea, ¿por qué Caleb a sus 85 años? Porque mire lo que dice acá. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había que seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Más el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Ahora miren ustedes, Caleb, ¿de qué tribu era? Pues no. ¿Sí? Bueno. ¿Quiénes eran los ceneseos? No. Que están dentro de la tribu de Judá. Dentro. Pero los ceneseos eran descendientes. Vamos a un tema. Vamos. Éxodo 12:37. Éxodo 12:37, porque eso es fascinante. O sea, y esto es interesante de verdad. Éxodo capítulo 12:37. ¿Se acuerdan Éxodo qué está diciendo? Éxodo 12 está hablando de la Pascua, ¿cierto? ¿La Pascua qué era? La salida, ¿cierto? Y dice acá 12:37, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar niños. También subió con ellos ¿quiénes? De todas gentes y ovejas y muchísimo ganado. Así que de la tierra de Egipto no solamente salieron israelitas, también salieron junto a los israelitas personas o extranjeros junto con ellos. ¿Vamos ahí? Si vamos al 48, versículo 48 más adelante, vamos a entender algo muy interesante. Dice acá para la Pascua.
Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale ¿qué? Circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como ¿qué? Pero ningún incircunciso comerá de ella. Así que podían haber ¿qué? Extranjeros, personas que no fueran descendientes propios de Israel, y si querían celebrar la Pascua, tendrían que ¿qué? Tener la señal del pacto. Ceneseos son descendientes de naciones extranjeras, los ceneseos. Y por favor ustedes averigüen en sus casas toda esa línea genealógica de los ceneseos para entrar a un tema, pero quiero dar ese paréntesis. ¿Listo? O sea que de alguna manera es adoptado por la tribu de Judá. Es decir, Caleb va a ser, y por eso uno se pregunta por qué Caleb está como en esa herencia, por qué lo nombran a Caleb en esa herencia específica a ellos, por qué después su hija, ¿cierto? O comienza también a una, ¿por qué puntualmente en Caleb? Porque Caleb ha sido adoptado prácticamente por la tribu de Judá. Prácticamente. Entonces, y es interesante porque quienes tenían que creer y tenían que tener la certeza de las promesas de Dios, ¿quiénes eran? Los judíos. Los judíos. Pero mire quién tiene la certeza del cumplimiento de las promesas de Dios. Caleb. Caleb. Es decir, que los judíos tenían que ser luz a las naciones, pero ahora los judíos en los espías, ¿cierto? 10 espías dijeron, eso es terrible, eso no es para nosotros. Dios había dicho conquisten, y por eso la nación de Israel, todo el pueblo, quiso matar a Josué y Caleb. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Querían matarlos, porque los estaban enfrentando y Josué y Caleb estaban diciendo la verdad. Sí, allá hay gigantes, allá hay gente fiera, pero al fin y al cabo Dios nos dice que ¿qué? Que conquistemos, que la tomemos. Caleb es un hombre fundamental. Caleb es un hombre que a sus 85 años dice, todavía tiene ¿qué? Fuerza, fuerza. Es decir, Caleb no ha permitido que su corazón se apoque por el pueblo, ¿cierto? Que debería, ¿cierto? Debería poder creer en el Señor, pero finalmente el pueblo, acordémonos, incluso en números, es el tema terrible de números, porque el pueblo se rebela una vez, y se rebela otra vez, y revela otra vez, y comienza a ¿qué? A renegar por todo. Y que eso. Dice acá, y miren lo interesante, para que veamos que sí hubo gente extranjera que acompañó al pueblo de Israel. Ya vemos que en Éxodo nos ha hecho entender que sí, que hubo gente extranjera, pero que si querían compartir con ellos, sea que circuncidado para que pueda celebrar la Pascua. O sea que sí hubo personas que de una u otra manera, por el testimonio de las señales que había hecho Moisés y Aarón, gente extranjera creyeron a Dios. Pero eso no, y fíjense, acordémonos algo, que son los patrones en la Biblia, los contrastes, lo que nos hace entender las verdades de la Biblia sin entrar en contradicciones. Acordémonos, ¿qué pasó con Rahab? ¿Rahab era judía? No era judía, era una ramera, dice la palabra como tal, y la ramera dando testimonio a los espías, ¿se acuerdan? Hemos escuchado, ¿cierto?, del Dios y los milagros que hizo y cómo sacó al pueblo de Israel Era una ramera y tenía más fe que los mismos judíos. Así que es un patrón. Fíjense que esto es algo muy interesante porque, y algo que vamos a continuar en la enseñanza, porque ustedes se acuerdan, ayer estuvimos hablando de Boz y de Ruth. ¿Se acuerdan quién era la suegra de Ruth? Y cuando se casa con Boz, ¿quién es la suegra de Ruth ahora? Rahab, claro. Rahab viene a ser la suegra de Ruth. Interesante. Pero Rahab es una mujer extranjera, una ramera, ¿cierto? Que viene a ser la mamá ¿de quién? De Boz. Y Boz se casa con una mujer
moabita. Así que el pueblo de Israel de una u otra manera está trayendo luz, pero fíjense ustedes que de una u otra manera en otras épocas está recibiendo luz de los gentiles. Es curioso, ¿cierto? Entonces por eso para nosotros tenemos que entender estos patrones de cómo el pueblo tenía que ser luz, pero finalmente Dios comienza a disciplinar al pueblo con la luz que irradia a través del pueblo que no es su pueblo. Y eso parece algo que como si estuviera en la Biblia, ¿no? Un pueblo que no es mi pueblo, ¿no? Le hablaré a este pueblo parece, pero eso es lo que dice la Biblia también. Entonces comenzamos a entender estas verdades bíblicas, porque son patrones que comenzamos a encontrar en la Biblia, y este es uno de los patrones más en donde un hombre que ha sido adoptado, ¿cierto? Que es descendiente de los ceneseos, ¿cierto? Está hablando. Ahora miren lo que dice acá. ¿Qué era el peligro de los extranjeros? ¿Cuál era el peligro? O sea, no era la prohibición de casarse, no era tanto excluyente como tal, sino era para guardar el corazón del pueblo con naciones extranjeras. Porque finalmente Moisés, ¿cierto? También estuvo casado con una mujer extranjera. Finalmente vemos acá, estos matrimonios a lo largo de la historia de estos siervos han sido, ¿y cuál era la diferencia? Números capítulo 11, para poder entender, Números capítulo 11, 1, creo que la cita. Aconteció, ¿cierto?, que el pueblo se quejó, ¿cierto? Y ardió, y lo oyó Jehová, ¿y qué? Ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego ¿qué? Se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente, ¿qué dice acá? Y la gente extranjera, es decir, habían extranjeros con ellos, pero no todos los extranjeros salieron como Caleb. Mala noticia. Acá sigue diciendo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo ¿qué? Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Es que ya estaban hartados de la comida de Dios. Oiga, qué inconformismo, Es decir, Dios les daba provisión, les daba maná. No, estamos cansados del maná. No, estamos cansados. ¿Por qué mejor no volvemos? Y mire lo que sigue acá diciendo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y volvieron a llorar. Oiga, es que es interesante. Es decir, nosotros a veces somos llorones. Bueno, yo soy llorón, pero bueno, también, ¿cierto? Ustedes saben que yo soy muy sentimental a veces, ¿cierto? Pero a veces lloramos porque Dios nos bendice y no nos bendice como nosotros queremos. Y comenzamos a patalear. Y Dios nos da y nos sigue dando y seguimos pataleando. Y estos llorones de acá, era así. La nube, el fuego, el alimento, el agua, la protección, todo. Y el pueblo volvieron a llorar. Es decir, que la queja era una y otra vez. ¿Nos acordamos del qué? Versículo 5. Del pescado. Uy, usted imagínese un pargo rojo, marinero hasta ahora. ¿Cierto? El olor. No, mejor no hablemos más, ¿cierto? Fíjense ustedes, y ahí es cuando también nos aclara la Biblia algo. ¿Cómo es posible que salieron con mucho ganado, con muchas reses, con muchas ovejas, y se están quejando por carne? Porque están hablando ¿de qué? Del pescado. ¿Quién proveía el pescado en Egipto? ¿Quién proveía el pescado en Egipto? No era de uno ni ahora no. El Nilo, el dios Nilo, el dios que le daba la vida, la comida en Egipto. O sea que no solamente era una cuestión de apetito, era esa idolatría de la cual no se habían podido desprender durante mucho tiempo. Por eso cuando pidieron becerro de oro, becerro de oro. Cuando pidieron uno,
Es decir, la idolatría todavía estaba en ellos, en su corazón. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros. Perros no, puerros. No perros ni hamburguesas, no, puerros. Las cebollas y los ajos. ¿Y ahora nuestra alma qué? Oiga, ¿ustedes creen, después de todo lo que Dios ha hecho, que su alma se va a secar? Oiga, qué quejosos, ¿no? Desagradecidos. Pero menos mal ellos, menos mal hoy el cristianismo no se queja. Nos da una casa y queremos dos. No, es que nos da dos y queremos tres. Y queremos 4 y 5 y 6. Jamás estamos. Pero hablábamos hace 8 días. Si Dios no es suficiente para nosotros, nada es suficiente. Nada es suficiente. Entonces, esto como un paréntesis para poder entender que Caleb es diferente a todos estos personajes. Caleb lo que hace es ver el modelo Moisés, ver el modelo de Josué. Y dice, aquí no hay de otra. Aquí lo que hay que hacer es ¿qué? Obedecer. Ya la palabra nos fue dada. ¿Ahora qué? Obedezcamos. Y Josué, y fíjense ustedes, que la obediencia es la que trae la energía. La obediencia a la palabra es la que trae las fuerzas. Eso no lo trae la EPS, eso no lo trae calcetose. Realmente si no hay energía, ¿cierto? Moral, si no hay el espíritu de vida que viene de parte de Dios, nada sirve. Nada sirve. Así de sencillo. O sea, que Caleb entiende ese principio y Caleb todavía dice, tengo 85 años y estoy como si no me hubiera pasado nada. Uno ya después de los 30 comienza a hablar así, ay no, es que usted no sabe todo lo que he pasado en la vida. Esos sufrimientos, 4 herencias, 20 pensiones, pero el Señor me ha castigado con esto que hago. Caleb está intacto. Está intacto. La envidia de cualquier joven y adolescente al día de hoy. Al adolescente se le pierde el celular, bueno, a los viejos también. Y se vuelven al revés. No hay internet y es la tragedia para muchos. Es decir, nos hemos dejado permear tanto por el mundo que aún las cosas más ínfimas es un reclamo para Dios, una queja para el Señor. Yo me acuerdo, por ahí, hoy en día los tratamientos valen muchísimo, ¿no? Yo hace poco me tenían que hacer, ahora que llaman implantes, ¿cierto? Entonces, la EPS es toda bonita, ¿no? Saca la hoja para el presupuesto. Entonces la esta vale 280. Ah, bueno. Pero esto también, y sume, yo le contaba a alguno de ustedes, total 7.800.000 una muelita. O sea, tenía que sacarme un ojo para que me pusieran una muela, ¿no? Más o menos. Entonces, ahora todo es estético, todo ya no es nada médico, sino ahora todo lo meten ¿en qué? Y le decía yo a mi esposita, bueno, me dice, ¿cómo te fue? Yo digo, pues bien. Si tengo dientes, no tengo para comprar pan. Y si compro pan, no tengo para poner. ¿Qué hacemos? Pues depender del Señor. ¿Qué más vamos a hacer? ¿En serio? Y hay situaciones en donde de verdad uno se lamenta y esto fue jocoso. Incluso pues, yo digo pues, tengo todavía 28 motivos de reírme todavía, ¿cierto? Pero es en serio. Josué no sufre de nada. Josué, el resultado de querer conquistar. ¿Usted sabe qué región está pidiendo Caleb?
Caleb, ¿qué región está? ¿El monte qué? Y ese monte Hebrón que estaba lleno de ¿qué? De gigantes. O sea, nuevamente, Caleb no está pidiendo la fila preferencial porque está achacado, no puede. Está pidiendo lo duro de la batalla, lo más difícil de la batalla. ¿A sus cuántos años? 85. ¿Será porque es que el hombre se cuidaba en el gimnasio? ¿Será porque él se cuidaba en su dieta, no comía no comía carne? No. El gozo de Jehová. Wow, Caleb lo entendió a la maravilla. Esto es palabra viva y eficaz. Lo entendió y lo aplicó de tal manera que ahí sí como a Hover únicamente le pasa la luz. ¿Se acuerdan la propaganda? No le pasan los años, únicamente la luz. Enterito. ¿Se acuerdan cómo murió Moisés? ¿Cierto? O sea, yo me imagino Moisés, no era que estuviera subiendo el monte, ay, ¿cierto? Ay, las rodillas. Yo creo que Moisés estaba subiendo al trote. Pero mis hermanos, esto es fundamental porque esto era una batalla física, pero también una batalla espiritual. Y nosotros, ¿qué quiere decir? Que no nos enfermamos, que no tenemos artritis, claro. Pero es que nosotros tenemos una batalla que no tenemos lucha contra sangre, carne y sangre entonces, sino contra esos enemigos. Y a veces nos fascina a la iglesia escuchar más la voz del enemigo que la voz de Dios. Y la voz del enemigo dice, no puedes. Dios no te lo va a dar. Dios no te va a cumplir. Tienes que hacerlo por tu propio medio. Olvídate, Dios se olvidó de ti. Pregunta, ¿usted le ha pedido a Dios algo que todavía no le ha cumplido? ¿Cuánto lleva esperando? Sí. Caleb estaba 45 años todavía esperando la promesa y su fe no decayó. 45 años esperando poseer la tierra que el Señor le prometió y jamás se desesperó. Cuando nosotros nos desesperamos, mis hermanos, Caleb entendió un principio, que si él lo hacía por sus fuerzas, por un lado no iba a funcionar y por otro lado iba a poner en vergüenza el nombre del Señor. Cuando no le creemos a Dios, ponemos en vergüenza el nombre del Señor. Otra vez si se despierta. No, mentira. Ya despertamos. Pero si nosotros no le creemos a Dios, estamos poniendo en vergüenza el nombre de Dios. Hace poco con mi hermano Oscar estábamos compartiendo. Yo no sé a mí por qué me pasan estas cosas. Yo cuando estoy compartiendo con alguien un tintico, vienen y me piden a mí. Porque está en mi política cuando me piden plata. Y el Señor me prueba. Entonces el hermano que está al frente me comienza a mirar a ver yo qué hago. Ustedes ya saben mi política, no hay plata. Y no estoy diciendo mentira, digo, no tengo plata para dar. No, la que tengo no es para dar. Y mi hermano Oscar, estábamos ahí compartiendo y vino una señora, ¿cierto? Vino una señora, ni siquiera estaba mal vestida, porque ahora es complicado, está en los centros comerciales, usted encuentra gente bien vestida pidiendo plata. Estaba compartiendo que incluso hay gente que ora por usted y después le vende el producto. Ya me ha pasado 2 veces, o ha pasado 2 veces, ¿no? ¿Me deja orar por usted? Bueno, gracias. Mire, ahora, mire esto. Esto es para usted.
Ay, gracias. Vale 40.000, vale 100.000, vale. Oiga, entonces esta señora, yo lo digo porque, ¿verdad? Algo que al principio se inquieta uno, como que le da uno mal genio, como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Esta señora estaba pidiendo un tinto, ¿no? Estaba pidiendo un tinto. Y usted sabe que yo soy fascinado dando plata. Pues no tengo. Entonces le dije, no, no hay tinto. Entonces no me va a ofrecer un tinto con almojábana. Fue así, ¿no? Entonces con más veras la gente que está lo mira a uno. Entonces no pasa por la vergüenza. Dirá que soy tacaño. No, ¿cuál? No, no. ¿Está bien vestida? Entonces llegué y me dice, o sea que no. Entonces ya se me paró ya con más autoridad. Yo me sentí intimidado. Yo esperaba que mi hermano Oscar se parara y... No. Se quedó sentado. Él es más grande y esa señora era un poquito alta. Yo como un borrador ahí al lado. Entonces le digo, y me dice, o sea que no. Y yo, no. Pero es que tengo hambre. No. Entonces ya comienza él. Yo espera un momentico, sí, no. Y hasta que le hice la pregunta, ¿tú te congregas en ningún lado? Y dijo, sí. Yo, ahora sí. ¿En una iglesia? Sí. Pues ve que la iglesia es tu familia, que te provean en tu necesidad. ¿En dónde te congregas? Y dice, me congrego en... Es que por cosas de... no puedo decir el nombre. Pero es una iglesia mega. Y yo le dije, me imagino que tu pastor conoce tu necesidad. Dijo, no. Tratando de justificarlo, que es una persona muy, muy ocupada. Entonces, ojo, por lo que tú estás haciendo, estás dejando en vergüenza a tu iglesia, a esta congregación tan grande, porque yo me imagino que tu pastor no tiene las mismas necesidades que tú. O sea que no va a dar un tinto. No entendía. ¿Cierto? No dejes en vergüenza la iglesia ni el nombre del Señor. Si tú pides al mundo, si tú pides, estás dejando en vergüenza el nombre del Señor. Caleb, un hombre que entendió ese principio. Caleb si hubiera podido decir, ay, yo tan viejo, ay, Josué, mire, por favor, regáleme ese. Josué, ¿qué? Regáleme. Josué, ¿qué dijo? Yo voy a conquistarlo. Yo todavía tengo fuerza. Yo no quiero dejar en vergüenza el nombre del Señor. ¿Cuáles gigantes? ¿Cuál tintico? ¿Cuál fila preferencial? Y a veces nuestra actitud deja en vergüenza el nombre del Señor. Todos lastimeros, como si no tuviéramos Señor. Y el mundo al cual tenemos que iluminar se ríe porque somos un chiste. Así de sencillo. Ayer hablábamos en parejas. Cuando incluso cogemos estos temas de chiste, no nos acordamos que hay familias en tragedias. Hay matrimonios viviendo un infierno. Y nosotros, sin embargo, dejando el nombre del Señor en vergüenza, porque ni le creemos ni le obedecemos. Caleb es un personaje extranjero que fue e iluminó a la nación de Israel. La nación de Israel tenía que iluminar a las naciones. Pero cuando nosotros, o cuando el mundo, o los elegidos no cumplen la función, Dios no dice, ¿y ahora qué hago? Esta gente, aún si tiene que decir que las piedras hablen y prediquen el evangelio, Dios lo puede hacer. ¿Cuál es nuestra misión en el mundo? Ir y predicar. Y si nosotros no lo hacemos, el plan de Dios no falla. El plan de Dios continúa porque su evangelio se predique, nosotros queramos o no queramos. Y cuando no le creemos a Dios, vienen los problemas para nuestra vida. Colocamos el nombre del Señor en vergüenza.
¿Por qué? Porque estamos diciendo, tenemos un Dios escaso. Tenemos un Dios mentiroso que no cumple sus promesas. Y la impaciencia, acordemos que el becerro de oro es el resultado de la impaciencia del hombre, las respuestas rápidas. A nosotros no nos gustan los procesos, a nosotros nos gusta ¿qué? La inmediatez. Así que Dios, ya o ya. ¿Se han visto otros contextos? Reclámele a Dios, pídale a Dios que le responda ya, como si Dios estuviera a nuestro servicio. Mis hermanos, tenemos que entender que la vida cristiana es como la de Caleb. Vamos a encontrarnos con gigantes, porque es que el mundo se está preparando. Nos vamos a encontrar con gente fiera en el mundo, que quiere arrebatar a nuestros hijos, que quiere destruir nuestros hogares, que quiere destruir la familia. Eso es una guerra de realmente fiera que tenemos que enfrentar. El mundo se está preparando. Y nosotros todavía, ¿sabe qué? Lo pensamos para venir a la iglesia. Lo pensamos para llegar puntualmente. Lo pensamos para comprometernos con el Señor. Aún todavía nos pesa y el mundo sí está cumpliendo con su proyecto. Caleb no quería nada regalado. Caleb sabía que ahí estaban las promesas, pero ¿qué tenía que hacer? Ir y pelear por esa promesa, ganarla, porque y Caleb entendía un principio. La derrota del hombre es la victoria de Dios. Ahí donde está nuestra derrota, ahí está la victoria de Dios, porque entendemos que Dios es el que pelea las batallas por nosotros. Porque cuando le creemos a Dios, no estamos peleando por la victoria, y ya lo hemos dicho, sino desde la victoria. Cristo, cuando vino a la tierra, y muy bien ustedes lo dijeron, que los que están sanos no necesitan ¿qué? El médico, sino los enfermos. El mundo está enfermo. Nosotros fuimos sanados por ese médico de esa enfermedad que se llama pecado. Pero el mundo está enfermo. El mundo necesita ¿qué? Un médico. Necesita un salvador. Necesita una esperanza en medio de su tragedia, en medio de su miseria, en medio de hogares rotos, en medio de hijos que se van, en medio de hijos que se están consumiendo en el vicio. Necesitan una luz de esperanza. ¿Quiénes tienen que ser portadores de esa luz? Nosotros. No va a ser fácil, y no es fácil. Y Caleb lo entiende porque había gente fiera en ese monte, gente guerrera, y Caleb no atiende y no quiere la fila preferencial. Él quiere la fila del guerrero. Eso nos debe caracterizar a nosotros. Que nuestra fe, situación por situación, ¿ustedes creen que 40 años en el desierto y ahora conquistar era fácil? Y nosotros con todas ni siquiera con todas, es que ellos pasaron más dificultades. Con 2 dificultades y ya nos echamos a lamentar. Mire, Caleb nos da muchas enseñanzas de verdad. Así que el pueblo era un cobarde, el pueblo era miedoso, el pueblo era todo medroso, era pusilánime. ¿Y se acuerdan? Deuteronomio 20, hay leyes contra la guerra y uno dice, ¿corazón qué? ¿Medroso y pusilánime? No sirve, vaya, devuélvase, porque de pronto ¿qué? Va a apocar el corazón de los hermanos. Tristemente es más fácil adoptar los malos modelos que los buenos modelos. Tristemente. Así que para salvar al mundo está el Evangelio, y miren el Evangelio cómo está ahí. Hay sacrificio, hay muerte, hay dolor, hay prueba. Así que Cristo fue enviado a librar una batalla por usted y por mí. Una batalla que nosotros no podríamos librar,
Y era una batalla para vencer esos enemigos que era el pecado y la muerte. Porque dice la palabra, y ustedes lo han dicho, está en el encuentro bíblico, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Separación de Dios. No puedo venir. Caleb no podría ir con duda en su corazón, porque todo lo que no proviene de fe es pecado delante de Dios. A veces dudamos, venimos delante de Dios con dudas. Eso es pecado, mis hermanos, porque quien ha establecido la promesa es Dios. Y como le dijo al pueblo Antiguo Testamento, juro por mí mismo. ¿Dios tiene necesidad de jurar? Mire todos los elementos que nos da para garantizarnos que las promesas en Él son en el sí y en el amén. ¿Sabe que la iglesia y Caleb fue el celo, generó celo por su fe en el Señor, generó tanto celo que en ese momento querían ¿qué? Matarlo cuando fueron de espías. ¿Sabían ustedes que de alguna otra manera, como dicen algunos estudiosos, y obviamente con base en la Biblia, la iglesia debe provocar ¿qué? ¿A quién? Romanos capítulo 10, versículo 19. Ahora, hemos sido apartados, hemos sido escogidos para hacer las buenas nuevas, para traer luz a los que en algún momento trajeron luz al mundo. Y Romanos 10, 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Eso eran los gentiles. Así que la iglesia, ¿a quién tienen que provocarle celos? A Israel. A Israel. Ellos vinieron y fueron los receptores de la palabra. Ahora hay un gran problema con el Mesías, porque mucho pueblo no creyó en el Mesías. Ahora tenemos nosotros y somos receptores de ese nuevo pacto, del pacto en su sangre. Una guerra que Él no la libró desde el cielo, sino una guerra que fue librada acá en la tierra. Porque Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y esa guerra, nada parecido a la guerra de la tierra de Canaán, nada parecido a ninguna guerra, por cruel que parezca en el mundo, esa guerra fue librada en la cruz del Calvario. Cristo peleando esa batalla por nosotros. Estaba ahí, expuesto en la cruz, derramando su sangre. Una batalla fiera, una batalla agresiva. Pero no solamente eso. Ahora estaba librando esa batalla espiritual en la cruz del Calvario. Y hubo tinieblas. Y Cristo, antes de morir, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros jamás podríamos decir esas palabras porque el Padre jamás nos soltará de su mano. Como creyentes jamás hemos sido ¿qué? Abandonados por el Padre. Así que hoy es día de celebrar esa victoria. De decir, Señor, me pueden quitar todo. Que hablábamos ayer, podemos que nos quiten todo, nuestras posesiones, nuestro trabajo, pero jamás nada nos podrá apartar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar de su amor. Eso es todo para nosotros. Si no tenemos esa confianza, nada es suficiente. Así que mis amados hermanos, Caleb trajo luz al pueblo de Israel porque obedeció, porque 45 años esperando la promesa, hasta que finalmente estuvo frente a la promesa. Sabía que tenía que luchar por esa promesa, pero sabía en quién había depositado su confianza. ¿En quién había depositado?
Dice Salmo 91, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti que no llegará, no llegará. ¿Sabe por qué viene el temor y el miedo? Por la desobediencia. Cuando obedecemos a la palabra de Dios, cuando le creemos a Dios, a pesar de que las circunstancias sean difíciles, no temeremos mal alguno. El miedo y la cobardía vienen como resultado de la desobediencia y la falta de fe en el Señor. Y si usted no cree, ahí está Caleb. Su fuerza fue multiplicada, porque Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Mis hermanos, así que esto nos da un ejemplo de que el pueblo libró una batalla para ganarla al enemigo. Tenía que expulsar al enemigo de ese territorio y poder conquistar esa tierra. No pudieron. Hubo pueblos que no fueron destruidos. Hubo pueblos que vamos a entender que Israel, ¿qué dijo? No los destruyamos. Más bien cobrémosles impuestos. ¿Qué mejor ganar impuestos? ¿Qué mejor ganar plata con ellos? Y más bien nos evitamos una pelea más. Y eso fue la tragedia del pueblo. Negociar con la fe, el negocio, la comodidad, el crédito que iban a recibir por perdonar la vida de esos pueblos, pero esos pueblos finalmente fueron la tragedia en el pueblo de Israel en la historia. Así que mis hermanos, si fuera por mis luchas, si fuera por lo que yo hago por iniciativa propia, si fueran por mis logros, la pregunta es, entonces, ¿por qué murió Cristo? Si yo pudiera ganar el cielo por mis propios méritos, entonces en vano murió Cristo. Caleb hubiera podido recibir la tierra de otra manera, de una manera milagrosa, pero Dios nos esfuerza para que el mundo vea cómo actúa la gracia de Dios en la vida del creyente. Que no ve impedimentos, que no ve la edad, que no ve las circunstancias, que no vemos todas esas cosas que el mundo ve, que nosotros vemos más allá porque tenemos la vista de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos su Santo Espíritu. Ahora vemos como Dios quiere que veamos las cosas. Así que mis hermanos, hemos sido rescatados, realmente Dios nos ha dado la victoria contra ese enemigo espiritual, contra el pecado, contra la muerte. Ya cualquier enemigo que venga, ya es un enemigo que lo vamos a comer, como decía Caleb, ¿vamos a qué? A comerlos como pan. Pan como alto, ¿no? Baguette, diría yo. Ay, mis hermanos, entonces comencemos a pensar y reflexionar en cómo nuestras actitudes pueden honrar y traer realmente gloria al nombre del Señor. Cómo nosotros inapropiadamente podemos traer vergüenza con nuestros miedos, con nuestros temores, con nuestra falta de fe, traemos vergüenza al Dios vivo y verdadero. Podemos traer un mal testimonio. No creerle que es el que tiene poder para restaurar nuestro hogar. No creerle que es el que tiene poder para restaurar a nuestros hijos. No creerle que es el que tiene poder para restaurar todas las áreas de nuestra vida. La cruz de Cristo. Siempre veamos la cruz de Cristo. Jamás hemos estado ahí, pero ahora vemos y somos receptores de esa salvación tan grande. Quiero que nos coloquemos en pie y que meditemos por un minuto ¿qué de Caleb usted puede aplicar a su vida? ¿Qué de Caleb? ¿Será que puede usted aplicar enseñanzas de la vida de Caleb a su vida? ¿Qué anhela aplicar? Y ahí, mientras está reflexionando, usted ore delante del Señor, que usted pueda realmente abrir su corazón delante de Dios. Y si ha tenido miedo, si ha tenido temor en algo que Dios le ha dicho, que pida perdón.
porque desobedecer es pecado, porque no creerle es pecado, porque muchas veces nuestra actitud puede poner en vergüenza el nombre de nuestro Señor. Bendito Señor y Dios eterno, aquí delante tuyo, reconociendo, Señor, nuestras debilidades, pero también creyendo que en medio de nuestras debilidades tu poder se glorifica, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias, Señor, por las fuerzas que tenemos, aún en medio de las circunstancias, aún en medio, Señor, de nuestros quebrantos de salud, aún en medio de las circunstancias adversas que se nos presentan. Te tenemos a ti, Señor, único Dios verdadero. Y en ti, Señor, está la suficiencia para nuestras vidas. Venimos, Señor, ante ese médico perfecto que eres tú. Un médico que nos conoce. Un médico que conoce la profundidad, Señor, de nuestro dolor, de nuestra miseria, de nuestra insuficiencia, de nuestra debilidad, Señor. Un médico que no solamente nos conoce, sino que tiene la capacidad de curarnos, de sanarnos, Señor. Y un médico que más allá de sanarnos, puede salvar. Y nos ha salvado, Señor. Gracias, Señor, por esta historia que vemos en tu palabra, con muchas enseñanzas. Queremos, Señor, que nuestra fe se fortalezca cada día, bendito Señor. Que aun cuando estemos culminando, Señor, esa época de nuestra vida, podamos mantener esa vitalidad de estos hombres, Señor. Que no nos dejemos engañar por el mundo, Señor. Que nuestra mente no se afecte, Señor, sino por el contrario, nuestra fe aumente día a día, bendito Señor. Que no veamos los obstáculos, Señor, sino veamos tu grandeza, Padre amado. Oramos por aquellos que aún no te conocen. Señor, perdónanos si no hemos sido un testimonio fiel de tu carácter. Si nuestra actitud, si nuestras quejas, si nuestro lamento, Señor, no hablan de tu nombre, Señor, no te honran. Pero, Señor, síguenos usando como instrumentos de tu evangelio. Oramos, Señor, por estos amigos. Oramos, Señor, pronto por compañeros de trabajo, por familia, Señor, por vecinos, Señor, que no te conocen aún. Para que la luz del evangelio resplandezca, Señor, en sus corazones y nazcan para vida eterna, Señor. Gracias, buen Dios, porque ahora estamos desde la victoria que tu Hijo, Señor, ha ganado en la cruz del Calvario. Padre, enséñanos y haznos entender que estamos peleando la buena batalla de la fe, Señor. A ti sea la gloria, la adoración y la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor.
sí. Bueno, con esa misma actitud, con este mismo, bueno, estamos confrontados por la palabra de Dios. Recordemos que Él resucitó y por eso hemos creído y creeremos hasta el final. Entonces, vamos a adorar al Señor recordando lo que dice su palabra. Él resucitó. Vamos a cantar, resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó Jesucristo, Jesucristo. Ya venció la muerte con poder glorioso, ha resucitado, resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Mujeres. Todos juntos. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Caballeros. Él promete que también nosotros resucitaremos. Gloria, aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Alegría, 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 hermanos. Hoy cantad con gozo, cantad aleluya. Resucitó, 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 resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Una vez más. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó, resucitó. Él resucitó. Y por eso vamos ahora a orar por este tiempo en donde hemos preparado precisamente, no solamente nuestro corazón, sino que también lo que en la palabra nos dice precisamente que demos conforme a nuestro corazón, recordando que Dios ama al dador alegre y que el objetivo que nosotros hacemos al poder dar es adorar y seguir glorificando el nombre del Señor, recordando que hay misioneros, que hay obras en donde realmente el evangelio debe seguir siendo llevado. Entonces oremos por la ofrenda. Bendito Dios y Padre Celestial, te exaltamos, Señor, en esta mañana. Gracias porque nos permites poder también dar conforme a lo que en nuestro corazón ha sido propuesto, recordando, Señor, que tú amas al dador alegre, Señor, y porque realmente tú lo diste todo. Diste a tu único Hijo para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros estemos junto a ti. Por eso ponemos este acto de adoración y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces, en esta canción empezamos todos la primera estrofa y mientras los caballeros cantamos el coro que dice confiaré en ti, las damas van a cantar eres mi protector. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti, débil soy, más fuerte seré, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré. Soy más fuerte de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti, confiaré en ti, débil soy, más fuerte seré, con poder del Señor confiaré en ti. Amén, confiamos en el Señor, porque Él es nuestro protector, Él es nuestra roca, nuestro escudo. Y por eso, para ir terminando este tiempo de alabanza, de adoración, recordando que toda la gloria es para Él, podamos decirle a Él que ante ese trono celestial, el Señor intercede por nosotros, porque Él es ese gran sumo sacerdote, y por eso le damos la honra y la gloria a Él, ante el trono celestial. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está, y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Vamos a cantar los caballeros esta parte, cuando he caído en tentación. Cuando he caído en tentación de sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que todos juntos. Y por su muerte el Salvador
ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó. El inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador, en Cristo Dios y Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador, en Cristo Dios y Salvador.